Fue una decisión difícil, lógico, porque yo tenía todo y iba pues un desafío buscando más. Quería saltar ya. Y saltó, momento de hablar. Y Cristiano se metió a todo el madridismo. Y Messi acaba de firmar un comunicado en donde dice que acepta la rebaja del 70% del sueldo, no solamente suyo, sino de todos sus compañeros. ¿La pandemia acabó con los fichajes de más de 100 millones de euros? Es bien sabido que la crisis derivada del COVID-19 ocasionó que la mayoría de las ligas alrededor del mundo se suspendieran por completo. El parón futbolístico no solo detuvo el balón sobre el césped, sino todo lo que converge alrededor suyo. Transmisiones televisivas, contratos con patrocinadores, asistencia a los estadios, pero ¿esto también afecta el valor de los jugadores en el mercado? Pues probablemente por un tiempo, hablamos de unos, no sé, yo creo por lo menos mínimo unos 4 años, 3 años y medio, 4 años se acabaron, ¿no? Que esto, como nunca había ocurrido, pues creo que sí tendrá que ocurrir una disminución en los contratos. Las grandes cifras, las grandes cantidades, los grandes traspasos, los grandes acuerdos de patrocinio, las grandes exposiciones mediáticas y cuestiones de este tipo van a sufrir un cambio radical de aquí en adelante. Esto implica que comenzará a haber muchos préstamos, lo cual será la oportunidad de algunos equipos para monetizar. Y con el balón hay un sinfín de aristas que también se detienen. La Liga MX no escapa a todo esto. De acuerdo al portal El Mister y su informe titulado Dossier, el impacto económico del COVID-19 en el deporte mexicano, el balompié nacional, tras cancelar el torneo Clausura 2020, sufrió una pérdida de 3.943 millones de pesos. Se cortará por ahí probablemente puestos de trabajo, ¿no? Aunque claro, la difusión resulta importantísimo, pero bueno, pues van a priorizar tener al director de administración que a 6 o 7 cabezas de comunicación, ¿no? O 6 o 7 empleados de comunicación, ¿no? Había cuerpos técnicos de 16, 17 personas en algunos equipos de primera división, seguramente se verán reducidos también esos, ¿no? Probablemente hasta el número de jugadores en primera división. Y empezaremos a ver cómo los clubes tienen que buscar formas alternas tanto de gestionar sus plantillas como de buscar pues, más y mejores patrocinadores y que estos les sean más fieles. Los números son negativos, los productos internos brutos también, y por tanto se genera que en la industria haya una disminución del valor. El economista Carlos Heredia afirmó que en México ya estamos en una severa crisis económica. Sus manifestaciones son el desplome de precios del petróleo, la caída en la actividad económica en 2019 y 2020 y el alza en la cotización del dólar. Pero yo insisto, yo creo que sí todas las economías en el mundo prácticamente, si te fijas, van a caer y eso va a generar evidentemente que caiga la industria del fútbol, la industria del espectáculo, la industria de los deportes. O a la espera de que no haya clubes que terminen su vida a consecuencia del COVID, es decir, clubes que tengan que quebrar porque ya no puedan seguir operando. Y entonces, pues a lo mejor tienen que fusionarse con algún otro y, en fin, creo que vamos a ver una estructura totalmente distinta del fútbol antes y después del COVID, ¿no? Analistas del Banco de México estiman que la economía del país se contraerá al final de este año 7.27%. Además de la pérdida de un promedio de 693,000 empleos, mientras que en la Liga MX el rango de la caída de los ingresos registró entre 65 y 75%. Cada uno de los equipos tiene que ver sus finanzas, establecerlas a mediano y largo plazo, en función de la inversión que hacen en jugadores, que ese es, digamos, que el capital humano más importante en lo que puede invertir un equipo. Y segundo, las negociaciones que puede tener con empresas privadas y particularmente con las televisoras para que de alguna manera pasen sus partidos en horarios adecuados, que tengan mayor rating. Creo que lo más afectado sería la televisión y ahí es donde tendrían que llegar a una negociación para, de alguna manera, que estén de acuerdo, porque si no, ahí es la quiebra del fútbol mexicano.
Precisamente ante esta incertidumbre que se encuentra en cada capa social, la nueva estrategia y reestructura económica que hay en torno al balón tendrá que ser mucho más sensata, sobre todo en la gestión de patrocinadores y plantillas. Surgirá un nuevo orden en el fútbol. Pues evidentemente los clubes no podían gastar más de lo que terminaban ingresando, que para cualquier empresa de cualquier categoría pues es como una cosa de sentido común. Sin embargo, en el fútbol de pronto hay ciertas cosas que se salen un poco de la realidad que impera en el resto de los negocios. Y esto, repito, que tendría que ser una práctica habitual y una práctica además constante en cualquier club de fútbol a nivel mundial, pues solo se veía en Europa y bajo la estricta supervisión de la UEFA. Si la FIFA, por ejemplo, se dedica a implementar este sistema del tope salarial a nivel mundial, evidentemente va a tener muchísimo trabajo, pero creo que también vamos a tener un fútbol mucho más estructurado, más ordenado, menos anárquico, hablando en términos económicos, menos deficitario, y en donde las cifras van a ser mucho más reales y todo va a ser un reflejo fiel del mercado y no necesariamente esta burbuja. Para poder establecer el valor que hoy en día tienen los jugadores en el mercado, se deben considerar valores puntuales y, claro, temporales. Y hablando específicamente de este momento, se consideran la edad del futbolista, duración y tipo de contrato, si la liga donde juega seguirá o se ha cancelado, incluso si contrajo o no COVID-19. De acuerdo a un estudio realizado por B-Soccer, Kylian Mbappé ha pasado de costar 218 millones de euros a 155 millones de euros. Así como él, ha habido una depreciación en otros jugadores. Estas reducciones se miden más o menos con base a cómo las agencias de futbolistas cotizan ahora a los jugadores, ¿no? Recientemente creo que fue Transfermarkt y también creo que fue otra agencia de jugadores que acordaron de alguna manera que la reducción sería de un 20% en el valor de los futbolistas, ¿no? Pero también depende de los contratos, porque a lo mejor que tú como futbolista en este momento valgas 20% menos no quiere decir que se te va a pagar 20% menos, sino también depende, por ejemplo, de las cláusulas de rescisión, porque a lo mejor la cláusula esa no se mueve, ni se devalúa. Si es 100, es 100, y ahí estás tú si quieres pagar, ¿no? La cuestión que no puede olvidarse es que, como ya hemos dicho, cada gama que compone la industria futbolística se ha visto golpeada. Por lo tanto, si bien el costo de un jugador ha disminuido, se ve complicado también que algún club pueda pagarlo, incluso así. Las posibles transferencias de figuras como Mbappé, Lautaro Martínez, Sané, Sancho, entre otros, marcará la tendencia de hacia dónde irán estas nuevas contrataciones. Yo creo que es súper importante que el fútbol entienda que debe de tener un fondo económico importante para soportar las crisis, es decir, tener un fondo de ahorro, ¿no? Fichajes tan caros ya no van a funcionar o ya no van a ser al menos el pan nuestro de cada día, sobre todo en los mercados de fichajes, tanto del verano como del invierno. Primeros 3-4 fichajes importantes en Europa. Hablo, por ejemplo, de Mbappé con el Real Madrid, quizás, en donde puede marcar el sentido hacia dónde va, hacia dónde se dirige. 2, que aunque el mercado exija pagar lo que o sea, si el mercado exige que tal jugador vale X y tengo dinero para valer X, se tiene que realmente hacer como una valoración global de si tal o cual futbolista vale lo que dicen que vale, ¿no? Yo creo que esa es la clave, empezar a ver las primeras grandes contrataciones del verano. Y tercero, creo que sin duda las lecciones es el capital humano que tienen las empresas, ¿no? Y no hablo solamente de futbolistas. Terminarán apostando mucho más por los elementos hechos en casa y tener jugadores competitivos que les permitan seguir luchando por los primeros puestos del campeonato en cada país.